Cordial saludo. Mi nombre es Lady Viviana Acosta Acosta. Esta actividad es presentada también por la compañera Marta Zuluaga. En este momento, pues vamos a iniciar con la actividad. Bueno, entonces la unidad está asignada como unidad 3, caso 5, análisis de la contabilidad y el control en el ámbito público. Vamos a dar inicio. Entonces tenemos como siguiente diapositiva, qué es el Estado, cuál es su función y cuál es la relevancia en la vida profesional. Entonces, el Estado, como es conocido por todos, es un grupo o equipo de personas que lideran un territorio en el cual se gobierna y se desempeñan sus funciones políticas, económicas y sociales. Su función es mantener un orden social basado en el marco jurídico por el bien de un territorio o comunidad. Pues como es de conocimiento de nosotros, nosotros estamos como ciudadanos, pues, bajo unas leyes y normas que debemos de cumplir. Estas leyes y estas normas, pues, son regidas por el Estado. Como profesionales, inicialmente, pues, una de nuestras labores y una de las más importantes es estar actualizados frente a las leyes y normas que rija el Estado para el bien común. Seguimos con la siguiente diapositiva, que es la constitución política, para qué sirve y cómo la usaría en su vida profesional. Como es de conocimiento de todos, la constitución política es la columna vertebral del país. Con ella es donde se rigen los principios, deberes, derechos de todos los ciudadanos colombianos. Con ello se garantizan, como dije inicialmente, los derechos, así como se explicitan los deberes, las libertades y los límites del individuo consigo mismo y con los demás. ¿Qué pasa con la constitución política? La constitución política la debemos de cumplir todos. En la constitución política debemos de tener en cuenta que no importa nivel socioeconómico, no importa raza, no importa etnia, todos somos iguales. Entonces la constitución política lo que hace es la igualdad, tanto principios, derechos, deberes para todos los colombianos en general. En nuestra vida profesional, como lo mencioné anteriormente, debemos de estar actualizados con estas leyes, con estas normas que establezca la constitución política, que establezca el Estado, para así en el campo que estemos desarrollando podamos aplicarlas con exactitud. Continuamos con la contabilidad pública. ¿Qué es la contabilidad pública? Bueno, básicamente es quien se encarga de mostrar y gestionar financieramente una institución en un determinado periodo de tiempo. Es la que donde nos dice, bueno, cómo la estamos manejando, los registros, los controles. Nosotros como contadores públicos debemos de brindar fe de que la información plasmada que nosotros entreguemos sea una información transparente, sea una información efectiva, sea una información de confiar. Entonces, como contadores públicos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, dar fe, dar confianza de todos los resultados que se muestran en general. Bueno, sigo. Entonces dice, de igual manera, para conocer la situación y los resultados de la misma, sirve pues básicamente para crear un control social sobre las necesidades e inversiones que se dan en el territorio. Los principios básicos son la transparencia, efectividad, gestión continua y registro. En esto pues debemos de tener muy en cuenta que la contabilidad pública lo que hace es manejar ese control de los recursos, lo que hace es evitar que estos recursos se desvíen a otras manos, mitigar lo que es la corrupción. Continuamos con la siguiente diapositiva, que es diferencia entre contabilidad pública y contabilidad privada. Como es de conocimiento de todos, pues en nuestro país existen entidades estatales y entidades privadas. Las entidades pues estatales son aquellas entidades que registran las operaciones que realizan las entidades del Estado en general. Estas operaciones están sometidas a la ejecución de un presupuesto público. La finalidad de las entidades del Estado son netamente sociales, es decir, esperan obtener una utilidad social.
a diferencia de la contabilidad privada, que los registros, los controles y todo, aparte de que son privados, su finalidad es de obtener una rentabilidad económica y una utilidad y una ganancia. ¿A quienes se les brinda pues la información financiera de esto? Ya son a los socios, los accionistas de este sector privado. Muchas gracias. Doy paso para que mi compañera Marta continúe con la presentación. Buenas tardes, mi nombre es Marta Zuluaga y continuamos con el Catálogo General de Cuentas. Este básicamente nos sirve para conocer y revelar los hechos económicos y financieros, tanto las operaciones como las transacciones, ya que nos permite clasificar de una forma ordenada cada una de las cuentas, además de que nos permiten identificar la naturaleza de cada una de ellas y las funciones que cumplen. Este catálogo general de cuentas está conformado por 5 niveles según la clasificación y tiene 6 dígitos. Entre ellos encontramos la clase, el grupo, la cuenta, la subcuenta y el auxiliar. Cada uno de ellos, según su clase, se identifica con el primer dígito, 1 con activo, 2 con pasivo, 3 con patrimonio, 4 con ingresos y 5 con gastos. Vamos a conocer cada una de ellas. El activo, como bien lo dice, son todos los bienes y derechos que posee la empresa. En estos encontramos los activos tangibles e intangibles. Encontramos los edificios, las mercancías y los dineros que deben algunos clientes o terceros. En los pasivos son todas las obligaciones y deudas que contrae la empresa. En estas se encuentran las deudas a bancos, los pagos pendientes a proveedores, impuestos e incluso la seguridad social. En el 3 encontramos el patrimonio. Es el valor contable que posee la empresa, sea por los aportes que realizan los socios o también por los derivados a la actividad comercial que desempeña. En el 4 encontramos los ingresos y son todos los recursos que requiere la entidad pública para poder ayudar al Estado a cumplir el objeto social. Son los que requiere el Estado de alguna u otra manera para cumplir o poder suplir las necesidades de ciertas comunidades. Son entradas de aquellos recursos generados por la entidad contable pública. Y encontramos finalmente a los gastos en el número 5 y estos son los flujos de salida de aquellos recursos de la entidad pública. Estos tienden a reducir el patrimonio público durante el periodo contable. Puede ser por la disminución del activo o el aumento de las obligaciones que son el pasivo. Luego encontramos qué son las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Estas normas son básicamente un proceso contable que guía a los estados o a las empresas gubernamentales mediante aplicación de normas que podrán reconocer, medir, gestionar y presentar los estados financieros o los ingresos, los pasivos, los gastos a las entidades del sector público no financiero. Son fundamentales para poder presentar una buena información, ya que es fidedigna para poder presentar los estados financieros con veracidad. El modelo estándar de control interno, o también llamado MESI, es establecido básicamente para entidades del sector del Estado o el sector gubernamental con la finalidad de facilitar el desarrollo y la implementación de un sistema de control interno, pues cumple con la estructura para poder gestionar y evaluar todas las entidades públicas o las entidades del Estado con el propósito de orientarlos a los objetivos institucionales con fines del mismo gobierno. Cuenta básicamente con 3 fines: el autocontrol, la autorregulación y la autogestión. Muchísimas gracias.